Y antes de nada también quería situar un poco qué significa el Parque Natural Los Alcornocales en el contexto de la conservación en España y en Europa. Bueno, es uno de los parques más grandes de Andalucía, si no recuerdo, declarado en 1989, con unas 170.000 hectáreas, que abarca básicamente la provincia de Cádiz, pero también un poco de la de Málaga. Y para que veáis de lo que estamos hablando, gente de la talla y de la altura de David Bellamy, ¿no? del famoso documentalista, divulgador y escritor inglés, creo que era, del Reino Unido, lo consideraba una de las 10 maravillas naturales de Europa. En otras ocasiones se han hecho algún tipo de concurso del mundo científico y de la divulgación científica por la revista Ecosistemas o alguna, y en 2 ocasiones el Parque Natural Los Alcornocales, de las 2 que se ha hecho, ha ganado el galardón al mejor bosque de la península ibérica. He encontrado también alguna referencia por ejemplo, la revista Bio, que habla incluso, yo creo que ya un poco atreviéndose a dar un salto más grande, que es el bosque más valioso de toda Europa. Entonces estamos hablando de un espacio bastante simbólico, bastante importante y con relevancia no ya local, sino, ya digo, como mínimo nacional, ¿no? Lógicamente, esto supone que ha sido reconocido por la Unión Europea dentro de la Red Natura 2000. O sea, es un espacio natural que además, al ser zona de especial protección para las aves y zona de especial conservación, automáticamente entra dentro de la Red Europea Natura 2000 y por lo tanto pues, está afectado por normativas, por la Directiva de Hábitat, que son normativas comunitarias que los que nos dedicamos un poco a las tasas naturales que hacemos y usamos casi a diario. Pero curiosamente, también la posición geográfica que ocupa el Parque Natural lo ha hecho parte significativa además de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. Para situar un poco la historia, os acordáis aquella vez que en un gobierno anterior, pues militarmente se ocupó la isla del Perejil, a las 6 de la mañana con viento de levante, no sé qué, como decía el señor Trillo, y mandó a un destacamento a ocupar un peñasquito que realmente pues, lo que había eran 3 cabras y nomás pegado a la costa de Marruecos. Eso causó un conflicto diplomático bastante potente. Y desde el movimiento ecologista, que teníamos algunas redes funcionando en ambas orillas, vimos que era una manera, que el medio ambiente podía ser una manera bastante importante de superar conflictos diplomáticos de esta talla, ¿no? Que los políticos o estos antiguos políticos nos habían metido. Entonces propusimos un parque compartido en el estrecho entre Marruecos y España. Este parque, después de algunas peticiones y de algunas negativas por el PP en aquel tiempo, se hace realidad básicamente por el empuje quizá un poco mayor de la Junta de Andalucía, y resulta que hoy tenemos esta reserva intercontinental del Mediterráneo, que es un galardón, un reconocimiento mejor, otorgado por la UNESCO, y que además es la primera reserva intercontinental que se hace en el mundo. O sea, realmente la especificidad y la importancia de Alcornocales creo que queda bastante patente, porque de alguna manera forma parte incluso, bueno, en la parte nuclear de la reserva de la biosfera, en la parte europea, es Alcornocales básicamente. También tiene un poco de Grazalema, un poco de Parque Pequeñito del Estrecho, etc., ¿no? En fin, quería dar unas pinceladas para ver que el tema, digo, trasciende un poco, ¿no? Las fronteras campo-gibraltareñas, las fronteras de la provincia de Cádiz. Pero, hombre, después de escuchar a Raquel hablando de problemas de salud así tan graves, hablar de arbolitos pues a veces parece también un poco más jodido, ¿no? Pero, bueno, el parque es el sustento de las economías también de la zona. Es el primer empleador de bastantes de los municipios que circundan al parque. Ahí, bueno, todo el mundo conoce el corcho, todo el mundo descorcha una botella, todo el mundo sabe la relevancia que tiene el corcho con el sector vinícola. Y bueno, el Parque Natural Los Alcornocales produce el 25% del escorche de España y el 5% del corcho mundial. O sea, que realmente estamos hablando de un producto
importante y que el porcentaje que se produce en alcornocales es bastante significativo, ¿no? Lo que pasa es que no ocurre como en Portugal, donde el corcho está considerado un sector bueno, estratégico, un producto estratégico de exportación, sino que aquí se le presta bastante menos atención y por culpa del fenómeno este de la seca está previsto que en muy poco tiempo seamos deficitarios en corcho porque la industria vinícola está creciendo bastante, además la industria vinícola de calidad, o sea, los vinos malos se ponen con un tapón de plástico, los vinos buenos se ponen con un tapón de corcho, claro, cuanto más calidad de ese tapón te está diciendo que el vino es mejor, ¿no? Bueno, pues vamos a ser deficitarios en producción de corcho. El corcho puede ser el 90% de la economía de la zona, pero no podemos olvidarnos también de la ganadería bovina, caprina, etcétera. Podemos hablar también de la caza, podemos hablar de turismo, e incluso de una, yo no lo llamaría, no me gusta el término, pero bueno, de la industria de la conservación. O sea, hay mucha gente que se encarga de trabajar vigilando esos montes para que no se quemen, gestionando esos montes para que sean sostenibles, etcétera, etcétera. Bueno, pues también, de alguna manera, es importante la cantidad de gente que vive de eso, y como decía, y quería indicar, bueno, el parque es el principal sustento económico de bastantes de los municipios que viven, sobre todo el más interior, en la costa obviamente hay otro tipo de actividades, pero la gente más rural pues vive casi en exclusiva del parque natural. Me hablo de Jimena, hablo de Castellar, hablo de Corte de la Frontera, hablo de Medina o hablo de Alcalá de los Azules, etcétera, ¿no? Por decir algo. Bueno, ¿qué sucede con alcornocales en estos momentos? ¿Qué sucede con los encinares también de Andalucía? ¿O con los de Marruecos? ¿O con los de Túnez? ¿O con los de Italia? ¿No? Que son algunos de los que tengo datos cercanos en la cabeza. Bueno, parece que el modelo productivo se ha agotado, está en fase de agotamiento. Y por decirlo con una especie de información que quede un poco en la cabeza, en la retina de la gente, estamos hablando de que en los últimos años han podido morir, no tengo la cifra completa, pero yo me acercaría a los 10 millones de árboles solamente en la provincia de Cádiz en los últimos años. Los datos oficiales hablan de que en los últimos 20 años han desaparecido al menos 3 millones de los árboles más jóvenes. ¿Esto qué significa? Porque el bosque está cada vez más envejecido y que dentro de poco, si no invertimos este ciclo absolutamente maligno, van a desaparecer los bosques como los conocemos hoy. Yo creo que si no se toman medidas urgentes, a partir de 2050 posiblemente alcornocales pues, no tenga nada que ver con lo que es ahora. Incluso bueno, a fin de siglo, evidentemente, prácticamente desaparecerían, a veces sustituidos por otra cosa, a veces por matorral, a veces por montes o por terrenos erosionados. Y eso, como decía, es una catástrofe ecológica porque es el sustento de otra serie de especies de animales, de plantas, etcétera, pero también una catástrofe económica importante. Nosotros como movimiento ecologista denunciamos esto hace aproximadamente 25 años. Y desde entonces venimos dando un poco la carga, pero recuerdo cuando Antonio propuso que habláramos de este tema, he utilizado un informe que hiciste hace 25 años, y decía, hostia, pero tío, ¿cómo vais a decir eso? Es una barbaridad, hace 25 años la cosa ha cambiado. Pues no, te pones a pensarlo y no ha cambiado tanto. Prácticamente se ha investigado mucho, se ha invertido mucho dinero en investigación, muchas universidades trabajando, pero al final no hay nada concluyente y creo que sí se sabe cómo se atajaría todo esto. ¿Qué es en sí el término de la seca, que lo conocemos así popularmente para la gente que no está lucha en temas forestales? Pues la seca es la muerte por envejecimiento de un bosque que no se regenera naturalmente. Antes uno estaba muy contento de que a veces algunos bosques de dehesas o plantaciones y tal, pues eran bosques que tenían menos sentido. Cuando se hablaba de alcornocales decía, esto es un bosque que se va autorregenerando continuamente, pero llega un momento que en principio, en los años 70 y 80, por la superpoblación de ganado caprino en el monte, pues no había repuestos para esas árboles que se morían, pero es que ahora, por culpa de una casa absolutamente mayor, descontrolada, pues llegamos a tener esos bosques envejecidos. Pero no solamente la falta de regeneración es una de las causas importantes. Tenemos una que no podemos obviar y que es muy difícil de tocar, que es el cambio climático. Los veranos en todo el Mediterráneo cada vez son más largos, son más duros y estamos llegando a un clima que yo diría casi de sabana, de una estación seca y una estación húmeda. Una temporada de lluvia y otra no. Entonces los árboles que estaban acostumbrados
a superar un cierto estrés hídrico estival, cuando el verano se le alarga mucho, pues llega un momento en que petan y directamente mueren, ¿no? También, y esto va para los investigadores que llevan tantos años haciendo cábalas con esta historia, se han dedicado a buscar un bichito. Este es el bichito de la seca, este es el bichito que mata, no sé qué, y cada vez encuentran uno diferente. Y eso yo lo ilustraba con un término, una frase así un poco castiza, con un refrán, ¿no? Diciendo que a perro flaco todos son pulgas. Cuando algo está débil le ataca un montón de cosas diferentes. No podemos dedicarnos a decir, no hacemos nada esperando a que encontremos otro bichito, porque es que bichito hay 20 y todos afectan. Esto es un proceso multifactorial, es un proceso bastante complejo que no se puede reducir a una cosita muy concreta, ¿no? También podemos hablar de incendios forestales, podemos hablar de la realización del descorche. El descorche es una actividad sostenible, pero bien planificada. Cuando se hace mal, obviamente no lo es. Un árbol sin descorchar vive 500 años, un árbol descorchado vive 150 aproximadamente. Entonces, claro, si le acortamos esos periodos de vida, tenemos que hacer más hincapié en la regeneración. Si no se hace, agotamos el modelo. Y luego hay un tema bastante serio, donde sí se podía investigar un poco, porque hasta la fecha no se ha hecho nada, que es el tema de la producción. Aquí hemos hablado de contaminación, hemos hablado de problemas de salud humana, pero también podríamos hablar quizás de salud ambiental. Ya digo, esto son puras hipótesis, no podemos afirmar nada, no hay relación, como decía antes, causa-efecto, como decía Raquel antes, pero sí, por lo menos había que tratar de descartar esa posibilidad. Fijaros, un tema que sí ha surgido hace muy poco relacionado con la polución. Todo el mundo conoce el tema de la lluvia ácida. Aquí en Centro Europa, en Alemania, la lluvia ácida mataba, quemaba y machacaba montones de bosques, ¿no? Allí la muerte es más lenta y no es tan visible, pero sin embargo se ha encontrado que la polución está afectando a bosques porque está cambiando. Los óxidos de nitrógeno están cambiando, cuando llueve y se precipita, está cambiando la dinámica del suelo y la dinámica de la alimentación. ¿Qué sucede? Pues que los árboles pueden comer menos y al final pues se debilitan y mueren. Eso ha pasado con pinzapanes que están cerca del campo de Gibraltar, pero posiblemente pueda pasar algo parecido, no como causa principal, pero sí como causa importante. Bueno, dicho esto, solamente queríamos hablar de ¿qué puede hacer Europa en todo esto? Porque realmente estamos aquí, estamos en los organismos internacionales más altos en los que nos podemos mover, ¿no? Nosotros hemos presentado un plan de regeneración de los bosques del Parque Natural que puede ser piloto o puede ser incluso ampliado a otros espacios naturales protegidos de Andalucía, de España y de Europa, ¿no? Lo presentaremos, ya digo, a nivel regional, a nivel estatal y a nivel supramunicipal, o sea, en la provincia o en los parques. El plan lo tenéis ahí, no voy a extenderme ni mucho menos en la historia, pero sí hay una serie de medidas que eran bastante cercanas a la Unión Europea. Lo resumo en cinco de ellas y algunas de ellas ya he hablado. La coordinación a nivel europeo de las políticas de agricultura y medio ambiente. Resulta que es que agricultura está subvencionando cargas ganaderas absolutamente brutales, que son para pastizales de Irlanda, y cuando te metes en un bosque, pues estás machacando cualquier árbol nuevo que estén haciendo. Entonces no puedes decir, el medio ambiente, vamos a trabajar con un tipo de presión de herbívoro sobre un bosque, mientras que la agricultura está diciendo todo lo contrario. Eso nos parece importante y es una cosa bastante directa, ¿no? Estamos hablando también de que Europa es quien está poniendo dinero para hacer subvenciones para ayudas forestales, tanto al sector público como al sector privado. Bueno, nosotros pedimos específicamente una línea de ayuda para el fomento de la regeneración del alcornocar o de la frondosa, pero para problemas de regeneración como el que estamos exponiendo ahora. Estamos hablando de que esas ayudas no sean compartidas con otros sistemas forestales como Dehesa, etcétera, que al final lo que hacen es que diluyen mucho la cantidad de dinero que entra y te carga el fin de la subvención en sí. Estamos también pidiendo que la Unión Europea, que es quien certifica los productos que se pueden echar o no para fumigar contra plagas y enfermedades, pues que hagan investigaciones con algunos productos ecológicos, porque los que hay ahora no lo son. Y como decía antes también, así rápidamente, que fomente algún tipo la investigación de los efectos de la contaminación del polígono industrial y de los bosques en las masas forestales circundantes. Este sería 4 o 5 de las medidas que habíamos planteado. En el documento que tenemos hablando de unas 30 o 40, la hemos puesto en lenguaje más o menos sencillo y no técnico,
pero podemos aclarar cualquiera de ellas y bueno, y el documento empieza a circular a partir de este momento y lo iremos bajando hasta el territorio hasta que bueno, podamos decir que dentro de 10, 15 o 20 años tenemos una regeneración garantizada y una economía rural vigorosa y una salud vegetal vigorosa también.